Pues yo lo veo poco probable. Lo que sucede es que la oposición o las oposiciones están cometiendo el mismo error desde hace mucho tiempo ya, que tienen una lucha contra el presidente Bukele. En este caso se van a quedar con el tema de la resolución de la sala o la interpretación que hace la sala actual, y lo están trasladando, inclusive, es decir, no solamente están equivocadamente soñando con la presidencia, sino que esta lucha que se tienen con la presidencia la están trasladando incluso hacia sus candidaturas de diputados y de alcaldes. Es decir, están trasladando el tema del presidente hacia estas diputaciones y alcaldías que pretenden lograr, y en muchos de los casos están intentando lograrse después de que se le insulta a la gente, se les trata de que son unos manipulados, que son unos tontos, que son unos idiotas ignorantes que no entienden de la Constitución, que no entienden de temas como independencia, pero entonces a ellos les van a ir a pedir los votos después, de ellos recibieron los votos en el pasado. Entonces ese desprestigio deviene únicamente porque en la actualidad no los apoyan a ellos. Definitivamente están buscando el segundo lugar, y quizás ellos están ante esa expectativa de desconocimiento de la presidencia actual, que no lo veo como un escenario sucediendo en El Salvador. No ha sucedido en otros países en donde incluso, bueno, Nicaragua, es decir, en Honduras no se desconoció. Es decir, creo que están trabajando bajo escenarios utópicos que no terminan de hacerles poner los pies sobre el suelo y actuar con la realidad o con datos reales. Siguen soñando con espíritus de unidad. Yo no veo esa unidad realmente pasando. Bueno, si pasa, qué bueno, porque serán una opción más para la ciudadanía, pero que sea una opción que no, es decir, es bien complicado el tema, porque yo soy de la opinión que hay candidatos que no representan los valores que informan un partido político. Entonces, si no hay esa identificación y la gente está apostándole a los proyectos políticos de un partido político específico, están siendo traicionados o están siendo defraudados, porque esos candidatos no representan esos principios. Entonces, eso se subsanaría si, por ejemplo, existiera alguna interpretación, que eso no va a pasar ahora, pero yo esperaría que sí suceda en el futuro, de candidatos de la ciudadanía o civiles que sean apoyados por movimientos de civiles que se organizan y que no necesariamente tengan que acceder al poder a través de un partido político. Pero actualmente la Constitución prohíbe que un civil aspire a la candidatura de la presidencia si no está afiliado a un partido político. A mí me parece eso completamente anacrónico, algo del pasado, obsoleto, que se tiene que superar, y se superaría de la misma manera que se superó el impasse constitucional en el tema de las candidaturas no partidarias, de la misma manera que se superó la aspiración presidencial del actual presidente de la República, que en el futuro podría avalar una candidatura presidencial no afiliada a un partido político. Porque el problema de Joel Sánchez, se tuvo que afiliar a Arena cuando es de la sociedad civil, y quizás sus principios y sus valores no se identifican con él. Quizás le parezcan, pero no está identificado con el proyecto político de Arena. Eso es una defraudación al electorado. Que anden candidatos de nuestro tiempo diciendo, yo no soy militante del partido, a mí no me representa el partido, yo no represento al partido político, sino que a algunos civiles o a la sociedad. Entonces, eso es, en mi opinión, una defraudación al electorado, porque la gente vota por los proyectos políticos, así lo dice la Constitución. Me parece que se puede superar, pero que en la actualidad está la prohibición. No ha existido una habilitación de sala como en los dos casos anteriores, que sí podría darse en el futuro. Entonces, definitivamente, no veo ese escenario de que por ser el segundo lugar sean reconocidos internacionalmente. No va a pasar, pero la oposición espera que pase. Si las encuestas dicen que el presidente va a ganar una abrumadora mayoría en las presidenciales, ¿estarían entonces los partidos políticos disputándose ser segunda fuerza reconocida? Es que tampoco le garantiza ser segunda fuerza, especialmente en esta coyuntura. Y si hablamos especialmente de dos partidos políticos, que sabemos que el partido político no es responsable, el partido político no es un ente que camina, respira y comete actos de corrupción y después establece una estructura legal, un andamiaje de legalidad que le va a garantizar impunidad. Eso es lo que hemos tenido en el pasado a través de Arena, el Frente y sus partidos satélites. Entonces, el partido político es lo que ha sido, lamentablemente, demonizado o satanizado por parte de la ciudadanía, y es mala palabra decir Arena o el Frente. Entonces, si vienen especialmente de esos partidos, yo creo que no tienen ninguna garantía de absolutamente nada. Y si vienen de otros partidos, que me parece más potable, lamento mucho la actitud de Vamos, que no llevó candidato, pero que son más realistas y están apostándole a las candidaturas de los diputados y de alcaldes, pero están tan atomizados que buscar la unidad, yo creo que eso no solo no va a ser posible, sino que no va a pasar.
y apostarle a la candidatura presidencial en la creencia que eso los va a convertir en la segunda fuerza política, incluso con el cambio de sistema que se va a utilizar, sigue siendo como algo no real. Viven en una surrealidad, es decir, hay que trabajar con números y aceptarlos. Dejar de decir es que la gente en las encuestas no opina lo que piensa porque tienen miedo porque el soldado está a la par. Así decían, hasta que apareció el doctor Oscar Picardo y dijo, fuimos de casa en casa y encuestamos, y nunca lo escuchamos decir de que los soldados estaban afuera de las casas de los encuestados, ¿verdad? Entonces, estar con la narrativa, mire, tienen miedo, o con la narrativa, miren, esto es una fotografía del momento, pero va a pasar lo de Guatemala, es decir, estar soñando no les permite establecer una estrategia, tener una estrategia definida y cuáles van a ser los elementos que van a utilizar o las herramientas de que se van a valer para lograr esos objetivos que se planteen estratégicamente. No tienen estrategia, no tienen claridad de rumbo. Están soñando con cosas que no les permiten atender las cosas reales que están pasando. También otro tema, el Departamento de Estado presentó la nueva agencia donde vienen involucrados exfuncionarios del sistema de EN. Estamos ante unas elecciones, ¿será que esto viene a afectar al partido? Pues no lo creo, porque entonces también las listas anteriores afectarían al oficialismo y no hemos visto que eso suceda. Creo que es una nueva forma de Estados Unidos de tratar diplomáticamente sus relaciones con El Salvador después de cómo estuvimos de conflictuados y que ni siquiera había un embajador. Creo que ese embajador ha sabido llevar la relación de una manera más potable y definitivamente todos esperamos muchos más nombres de todos colores y en todas direcciones. Creo que se quedan cortos. Pero también hay que reconocer que esta es una lista estadounidense, ¿verdad? Es decir, esto no tiene nada que ver con lo que pasa en el país, o por lo menos no es vinculante, a eso me refiero. Sin embargo, habrán algunos de los casos que merecen investigación en esa lista, pero definitivamente es un cambio de la actitud diplomática de Estados Unidos con El Salvador, y creo que esto marca la pauta de cómo va a ser la relación hacia el futuro, por lo menos mientras el actual gobierno sea el actual, ¿verdad? Porque al final del día, la relación El Salvador-Estados Unidos se va moviendo de acuerdo a los gobernantes de cada uno de los dos países. Ahora bien, Tania, con el caso que sucedió ayer con los estudiantes removidos por parte del Ministerio de Salud en apoyo a los otros dos estudiantes que fueron separados de sus cargos por los tweets que publicaron en la tragedia, ¿qué lectura nos puede dar sobre eso? Según el comunicado del ministerio, fueron algunos estudiantes, pero algunas fuentes del ministerio dicen que fueron entre 9 a 12 estudiantes los que ya son separados. Bueno, tendría que conocer, voy a especular porque no conozco el caso a fondo, no conozco el expediente para remover cuáles son los requisitos, porque no son médicos, bueno, entiendo que no son empleados permanentes del MinSal, entonces algunas condiciones tendrán en cuanto tanto a pertenecer como después para ser removidos, no sé cuáles son. Sin embargo, sí me parece bastante importante, si acaso se fueron a hacer alguna especie de huelga, algunos médicos que no sean sindicalistas, es grave porque sabemos que incluso en los momentos de vacaciones, cuando haya sueldos remunerados para el gobierno y el sector privado, el sector salud, pues es como el sector de la policía, el de la seguridad, que no hay descanso, precisamente porque la necesidad de salud de la población es algo que no puede parar. Entonces, si se abandonan labores por parte de médicos, es delicado el asunto, es delicado por la función que ejercen. Entiendo que pueda ser muy loable su intención, sin embargo, no deben descuidar la función por la cual han sido nombrados o por la cual tienen el carácter de empleados, pero nuevamente habría que revisar cada uno de los casos, porque hasta para despedir a alguien pues hay procedimientos que entiendo que se deberán haber respetado.